Interacción. Cuando tal vez se toman, digamos, no son más medicamentos, pero uno, digamos, interfiere con la acción del otro. Exacto. Pueden inhibir o aumentar la acción del otro en sí. Exacto, ¿no? Una interacción se forma cuando mínimo hay dos principios activos que interactúan simultáneamente, ¿no? Que se administran simultáneamente. En muchos casos se busca que haya una interacción con un propósito de mejorar el efecto final, ¿no? Por ejemplo, ¿qué asociaciones hay ahora? Creo que paracetamol con ibuprofeno, Sí. ¿no? Y al asociar esos dos se busca potenciar el efecto final disminuyendo las cantidades que se administran. Entonces se disminuyen las concentraciones, lo cual beneficia al paciente porque los efectos adversos también van a disminuir, ¿no es cierto? Pero el efecto final va a ser potenciado. Entonces, pero puede haber por otro lado que no sean beneficiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando haya pérdida de la eficacia. Al administrar dos sustancias simultáneamente se pierde la eficacia, ¿no? Por ejemplo, les cuento que tenía, cuando estudiaba la maestría, una compañera que a veces terminamos contándonos cosas que no debemos, y nos contaba que se cuidaba con pastillas anticonceptivas, se casó hace poco, no quería embarazarse, todavía estaban empezando con su esposo a despegar sus planes, no quería bebés, y se cuidaba con pastillas anticonceptivas, y luego le dio un antojo de comer en la calle algo, le dio una infección estomacal, tomó un antibiótico, ya verían cuál, y quedó embarazada. Entonces se produjo el otro efecto, que no se quiere, ¿no? Se estaba cuidando, no dejó de tomar su anticonceptivo, pero el antibiótico inhibió su actividad, entonces quedó embarazada. Dios mío. Así que todos nos volvimos tíos y cuidábamos. Entonces son dos efectos, ¿no? Son dos tipos de interacciones que se van a producir. Como les digo, no es importante que ustedes conozcan todas las interacciones, pero las más importantes sí, de tal forma que en sus recetas, en la parte de indicaciones, también podrían especificar si alguna interacción es importante, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el caso de las tetraciclinas, que van a permitir que si se toma con, por ejemplo, un ion metálico, ¿no? Como la leche de magnesia, digamos, precipita, se forman los quelatos, no los calatos, los quelatos, ¿no? Que ya es una deformación del principio activo del antibiótico, entonces ya no es efectivo, ya no llega a su sitio en la estructura química completa que requiere para unirse a su sitio diana y ejercer el efecto que requiere. Entonces, cuando tenemos ese tipo de interacciones que son muy comunes, o incluso con la leche, ¿no? Va a formar quelatos también. Entonces, se le recomendará al paciente, de preferencia, nunca tomar pues con leche ni yogur, ¿no? Hay muchas personas que creen, ay no, me va a afectar el estómago, tomo con yogur. Mejor no tomes nada porque eso disminuye su absorción, ¿no? Y no te hace efecto. O, ay, con mi café, con café, ¿no? O gaseosa, o con Red Bull. Hay estudios que, digamos, respaldan que no se puede tomar una pastilla con café. Sí. ¿O qué medicamentos en general disminuyen? En general, podría acelerar, potenciar. No creo que pueda. Claro que no. Pero tal vez no afecta. ¿A qué se debe eso, doctora? Puede interactuar con el principio activo, puede interferir, puede desnaturalizar, puede cambiar pHs, hasta las frutas, ¿no? Si comes algún tipo de fruta que es ácida y el principio activo se va a alterar, la idea es que se mantenga en su estructura original para que pueda llegar de manera óptima. ¿Cómo se dice? Suplemento de hierro, que te dicen que tómalo con jugo de limón. Porque eso bueno, porque eso se activa, claro, eso porque estás entonces buscando sería, sinergismo, ¿no? O sea, Claro. potencia Estás la captación potenciando, del exacto, hierro. ¿no? Pero en los otros casos no se quiere. Lo ideal es que se tome solo con agua, ¿no? Ahora me decían, ¿y los matecitos? No, de preferencia no, solo con agua, ya luego tomas tu matecito, ¿no? Para evitar que se produzcan. Tampoco son tan graves, pero es lo preferible. Ajá. Entonces vamos a tener dos tipos de interacciones, ¿no? Interacciones farmacocinéticas que van a estar relacionadas, de hecho, con todas las cosas de la farmacocinética, como son la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entre lo que es
La absorción es lo que les mencionaba, ¿no? La quelación, la formación de quelatos, cuando se administran tetraciclinas, con sales de calcio, algunos iones metálicos, y van a disminuir la absorción de las tetraciclinas, ¿no? O cambios en el pH gástrico, porque se administra omeprazol. Le das a tu paciente ketoconazol y va a decir, ay no, cuando tomo medicamentos me arde la barriga, tomaré omeprazol sin consultarte, ¿no? Va a tomar omeprazol. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer un cambio en el pH gástrico, el omeprazol, y va a evitar que el ketoconazol se absorba adecuadamente. ¿Para qué se usa ketoconazol? Para los hongos, pues, ¿no? Va a seguir hongoso nuestro paciente, ¿no? Si hace esas mezclas. Entonces, siempre la recomendación de esas interacciones. En cuanto a la distribución, el ejemplo es la competencia por proteínas plasmáticas de la warfarina con AINES, ¿no? Va a hacer que haya una fracción libre de la warfarina. Y ustedes saben que muchos AINES tienen el efecto, además de ser antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos como la aspirina, de ser antiagregantes plaquetarios, ¿no? Entonces podrían, pues, junto con la warfarina, generar hemorragias. En lo que es el metabolismo, la inhibición enzimática podría aumentar los niveles de claritromicina cuando inhibe el citocromo CYP3A4, aumenta la simvastatina y hay un riesgo de rhabdomiólisis, por ejemplo. Y en lo que es ya no inhibición sino inducción enzimática, va a disminuir los niveles, como les decía. Ya me dirán para qué sirve esa hierba de San Juan, que va a inducir también al citocromo P3A4 y va a disminuir la eficacia de anticonceptivos orales, ¿no? Entonces no solo son antibióticos, sino también esas hierbitas, esas plantitas que a veces tomamos como parte de nuestro tratamiento, ¿no? En cuanto a lo que es la excreción, puede haber alteración del pH urinario, ¿no? Por ejemplo, cuando se administra bicarbonato sódico, que va a aumentar la eliminación de lo que es el ácido acetilsalicílico, la inhibición de transporte renal, que se va a producir con probenecid, que va a disminuir la excreción de penicilina y va a hacer que se prolongue su tiempo en el organismo, pudiendo generar toxicidad también, ¿no? Entonces, estas básicamente las farmacocinéticas van a estar relacionadas con lo que es la concentración plasmática del fármaco, ¿ya? Las farmacocinéticas, entonces van a alterar la concentración plasmática. Y las farmacodinámicas más bien van a dirigirse a receptores, ¿no? En la alteración de la respuesta farmacológica sin modificar la concentración, pero se dan a nivel de receptores, vías de señalización o efectos fisiológicos. Entonces tenemos lo que mencionábamos hace un rato, el sinergismo aditivo o potenciador, ¿no? De mezclar dos sustancias que al final consigan ese efecto que se quiere en una manera un poco mejor optimizada, disminuyendo dosis, ¿no? Por ejemplo, el alcohol con benzodiazepinas. El alcohol sabemos que es depresor del sistema nervioso central, ¿no? Con la benzodiazepina va a haber depresión excesiva del sistema nervioso central, ¿no? Pero a veces los pacientes cuando llegan pues han bebido 4 días, 5 días, ¿no? Se han ido para Cártamo desde el primer día y pues se les administra benzodiazepinas, ¿no? Para justamente calmar esa ansiedad, pero de manera controlada, ¿no? Porque si le voy dando 2 o 3, ¿qué es lo que hacen, no? A veces cuando se ve en la tele, apareció pepeado, muerto, ¿no? ¿Qué les dan? Pues benzodiazepinas, ¿no? Con alcohol, y como les dan y quieren que ya actúe rápido para robarle e irse pronto, a veces le dan más cantidad y termina matando a las personas. Entonces, otro ejemplo sería los antihipertensivos combinados, los IECA diuréticos, que permitirían hacer un control más eficaz de lo que es la hipertensión, ¿no? Luego el antagonismo, ¿no? Que sería la naloxona más morfina, que va a producir lo que es la reversión de depresión respiratoria, porque es su antagonista, no va a evitar que la morfina genere esa depresión respiratoria. Y el efecto fisiológico opuestos en los AINES, que van a producir retención de sodio y van a reducir la eficacia de antihipertensivos. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner en lo que es sinergismo? Hemos visto en algunas recetas que han traído amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? El sinergismo. ¿Qué es el ácido clavulánico?
¿Es un antibiótico también? ¿Qué es? Sí, tiene que ver con las beta-lactamadas. El ácido clavulánico se le llama antibiótico suicida, pero no es un antibiótico, ¿no? Es un compuesto químico que tiene una estructura similar a la de la amoxicilina. Entonces las bacterias, una de sus estrategias de resistencia para la amoxicilina es crear beta-lactamasas, ¿no? Enzimas que van a destruir la estructura química de la amoxicilina. Como el ácido clavulánico pues, se parece, nosotros pues, no vamos a dejar que una bacteria nos venza. O sea, es como que está antes que la amoxicilina para que se combine. Claro. Entonces va a ingresar al organismo y las beta-lactamasas se van a unir al ácido clavulánico. Y como no es y van a dejar como el espacio libre para que la amoxicilina pueda actuar, ¿no? Entonces por eso se le llama suicida, ¿no? No existen tampoco beta-lactamasas infinitas, ¿verdad? Entonces se unen al ácido clavulánico y permiten que la amoxicilina pueda ejercer su efecto, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos más. De lo que son las interacciones farmacocinéticas, paciente con warfarina que inicia con amiodarona, va a inhibir el metabolismo, va a producir sangrado excesivo. En lo que es farmacodinamia, paciente con hipertensión que toma enalapril, espironolactona, ambos aumentan la concentración de potasio y puede producirse una hipercalemia grave. Entonces, en resumen, las farmacocinéticas modifican la cantidad de fármaco que llega al lugar para actuar y las farmacodinámicas van a tener que ver con el sitio de unión, con el blanco, ¿no? Identificar las interacciones va a ser clave para evitar toxicidad, para evitar fallos terapéuticos. Y en cuanto a la clasificación de interacciones farmacológicas, vamos a tener esta tabla en la cual se van a manejar de leve, moderada, grave y contraindicada, ¿no? En el caso de la leve vamos a poder vigilar síntomas, no va a requerir cambios de la medicación en la mayoría de los casos. En lo que es la moderada, pues se recomienda monitorizar los niveles y electrolitos, ajustar dosis si es necesario. En lo que es la grave, evitar la combinación, usar alternativas o suspender temporalmente. Y la contraindicada, pues definitivamente nunca se debería administrar de manera conjunta a esos principios activos. Lo que se debería hacer más bien es buscar una terapia alternativa. Entonces tenemos la que es leve, moderada, grave y contraindicada, que ya acabamos de describir. Tienen unos ejemplitos en la tabla. Les voy a pasar esto para que puedan hacer la evaluación. Y lo que queremos en esta práctica es que ustedes puedan identificar en casitos clínicos que están acá también descritos, clasifiquen, evalúen, propongan estrategias de prevención y manejo frente a interacciones farmacológicas en esos casos clínicos que están aquí abajo simulados, ¿no? Entonces ustedes tendrán que explicar los mecanismos principales de interacción farmacológica. Todo eso lo van a hacer en grupos, en los grupos de 3 que estamos formando, ¿ya? Identificar interacciones relevantes a partir de esos casos clínicos, clasificar por nivel de severidad, si son leve, moderada, grave, contraindicada, proponer alternativas terapéuticas seguras, planes de monitorización y elaborar un reporte de interacción farmacológica con un formato estandarizado. Estos son los casos clínicos, son 5 casitos, ¿ya? Y la ficha está aquí, que van a tener que llenar, pero adicional a llenar esta ficha, vamos a tener que responder a esto, ¿no? Determinar el tipo de interacción, explicar el motivo, determinar la severidad, sugerir el manejo, etcétera, de lo que vamos a evaluar, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar estos casitos y los vamos a presentar en grupos la siguiente semana, ¿ya? Y creo que con eso... ¿En diapositivas o cómo?
Sí, no diapositivas para hacer. ¿Ya? Sus recetas, todo. Todo eso.